Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 16. La palabra de hoy está en Mateo 16, del versículo 13 al 17. Voy a repetir, Mateo 16, del versículo 13 al 17. ¿Cómo me quiere acoplar? Nos vamos a poner de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: y al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Pueden tomar asiento? La pregunta más importante que nos podemos hacer, la pregunta más importante en nuestras vidas es: ¿quién es Jesús para nosotros? La hermana hablaba de un chico que se suicidó, y yo me acordaba de que hace un tiempo atrás en Brasil y en Estados Unidos hubieron varios pastores que se quitaron la vida. Pastores, no estoy hablando yo de gente que no conozca al Señor. Y fíjese que tiene que ver con esta pregunta. Tiene que ver: ¿quién es Cristo en mi vida? Y yo les quiero hacer esta pregunta: ¿quién es Cristo para su vida? Y hay muchas respuestas. El problema es que la respuesta que usted tenga va a depender cómo es su relación con Jesús. ¿Qué espera usted de él? Y fíjese que es lamentable ver que cómo estamos invadidos por un evangelio falso, un evangelio que hay que decirlo como es, ¿cierto? Un evangelio de la prosperidad, que nos vende nos vende el premio, nos vende lo que está por alrededor, y no nos vende y no nos entrega lo que realmente es importante. Nos vende solamente la añadidura. Y la palabra del día de hoy, ¿cierto?, está en ese aspecto, porque fíjese que cuando el Señor hace esta pregunta, Él la hace en un momento que es crucial. Él acaba de hacer un milagro muy connotado. Él, con un par de peces y un par de panes, alimenta a más de 4.000 personas. Y dice el texto bíblico que eran todos hombres. O sea, si contamos a las mujeres, que siempre son más que los hombres, desde antes, ¿cierto?, hasta ahora, ¿cierto?, estamos hablando más o menos de 20.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. O sea, el milagro es un tremendo milagro. Y en torno a eso, Jesús pregunta: ¿quién soy yo para usted? Y fíjese que es importante la pregunta, porque hay gente que va a pensar que Dios es el que da los panes, es el que da el sustento, el que da lo que yo necesito. Pero ¿realmente será eso solamente lo que Dios es para nuestras vidas? O sea, usted le busca, ¿cierto?, porque necesita ser compensado en alguna área de su vida, porque usted tiene necesidades que resolver, porque usted tiene un dolor que salvar. Y en realidad sí es bastante de eso, pero ¿cuál es la finalidad de la relación que usted tiene que tener con el Señor? Después del milagro, ¿cierto?, la alimentación de los 4.000, Jesús hace esta pregunta, ¿cierto? Y por supuesto la gente le sigue, y Jesús entiende que la gente le sigue no porque Él es el Hijo de Dios, sino le sigue por los panes. Y tenemos congregaciones completas, desde el pastor hacia abajo, donde la gente le sigue por los panes. Y hay que decirlo. ¿Por qué razón? Porque de esto depende nuestra vida, de esto depende mi salvación, de esto depende mi relación que yo tengo con el Señor. O sea, yo me pongo, ¿cierto?, y me paro, ¿cierto?, y digo: yo tengo un Dios que me sirve, o me paro y digo: yo le sirvo a un Dios. Y usted tiene que pensar qué es lo correcto. Algunas respuestas que dieron, ¿cierto? Algunos dijeron: eres Juan el Bautista. Claro, por supuesto, resucitado. ¿Por qué? Porque predica con una autoridad, ¿cierto?, como lo mostró Juan el Bautista. Otros dicen: no, eres Elías, porque acuérdense que Elías hizo descender fuego del cielo, dejó la zona sin lluvia por un buen tiempo, ¿cierto?, como profeta. Tiene un poder, ¿cierto?, y Jesús demuestra que tiene un tremendo poder. Pero aún así no es la respuesta que el Señor espera. ¿Hubo algún profeta del Antiguo Testamento? Porque
es recto en su proceder. Así como los profetas de Israel, ¿cierto?, fueron hombres santos, Jesús demuestra que es un hombre santo. Pero en el día de hoy, ¿cierto?, nosotros tenemos respuestas, por ejemplo, la gente que no es cristiana. Yo he escuchado, por ejemplo, hablando de Jesús, personas que dicen, no, ahí el flaco, el barba, don Jesús, el de arriba. Y para ellos hay palabras del Señor que están en la cruz, ¿cierto? Señor, perdónanos, porque ellos no saben lo que hacen. Pero el problema grave, ¿cierto?, cuando estamos en la iglesia, cuando o estamos dentro de algunas religiones, por ejemplo, hay religiones falsas, ¿cierto? Por ejemplo, la religión israeliana, que dicen que Jesús es el comandante en jefe de la Federación Intergaláctica, o sea, mejor que la Guerra de la Galaxia. Y cada uno va armando una versión, ¿cierto? Y la verdad es que el Señor nos llama a tener una respuesta con respecto a quién es Él, que sea una respuesta que esté enraizada en el texto bíblico. O sea, usted no puede aguantar que venga alguien y le cuente un cuento, el Señor es tal cosa. No, el Señor es lo que Él reveló en su palabra. Cuando Pedro, ¿cierto?, que siempre se adelanta, siempre es un hombre adelantado, siempre él saca la cara, ¿cierto? Él dice, tú eres, como dice aquí, ¿cierto? Tú eres el Cristo. Fíjese, cuando él dice tú eres el Cristo, está diciendo tú eres el prometido. Cuando nosotros nos fijamos, ¿cierto?, en Génesis 3:15, cuando el hombre y la mujer caen en pecado, ¿cierto?, hay una promesa, ¿cierto?, porque Dios dice que la simiente de la mujer va a contender con la simiente de la serpiente, ¿cierto?, pero esta le va a dar muerte a la serpiente, porque la va a pisar en la cabeza y le va a dar muerte final. Eso ya está profetizando el Cristo, ya está ahí el Mesías, ¿cierto? Se le promete a Abraham que a través de su descendencia, ¿cierto?, a través de su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones. Ahí está el Mesías, a través de él. Entonces, la respuesta que da Pablo, ¿cierto?, Pedro, es una respuesta, ¿cierto?, que está tan enraizada, ¿cierto? Tú eres lo que Dios prometió. Tú eres la esperanza, ¿cierto? Tú eres la salvación que Dios nos va a traer. La respuesta, en realidad, cuando nosotros la leemos, no connotamos la profundidad que tiene, ¿cierto? El Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es el problema? Que la religión apóstata, ¿cierto?, lo define de otra manera. La religión apóstata dice que Jesús es el que está a mi servicio. Es como un genio a mi servicio. Yo le pido y Él me concede. Y la verdad es que eso pasa, sí pasa, pero no es el centro del Evangelio. Es como el Papá Noel. Entonces yo de repente escucho a mi hijo cuando ora, y chiquitito, entonces él ora, y su oración, Señor, cuida a este otro, cuida a este otro, cuida a este otro, Señor, quiero esto, Señor, quiero esto otro, y porque es un niño pequeño, pero la verdad es que tenemos que ir creciendo. Él es un niño pequeño, ¿cierto? Y hay que entender una cosa, ¿cuál es mi posición con respecto al Señor? Va a depender de quién defina yo que Él es para mi vida. Y por supuesto mi hijo es pequeño, ¿cierto? Y tiene ese concepto del papá, ¿cierto?, que siempre provee. La verdad es que Él es mucho más que eso. La religión apóstata dice lo siguiente: Dios es el que entiende, el que me entiende y que tolera todas mis debilidades. O sea, si yo ando por aquí, ¿cierto?, y soy débil, caigo en algún pecado, ¿cierto?, el Señor me entiende, el Señor me comprende. Pero en realidad tenemos que entender que el Señor espera que nosotros cambiemos. Si hay un pecado grande en la vida de cada uno, ¿cierto?, es tener que cambiar y no cambiar. Entonces tenemos un Dios, ¿cierto?, que nos comprende y que nos entiende en todas las situaciones. El concepto errado, ¿cierto?, con respecto a los atributos de Dios. Dios es amor. Y como es amor, entiende todo lo que yo paso. Pero acuérdese que Dios también es justo y es santo. ¿Por qué es peligroso? Porque el evangelio apóstata, ¿cierto?, es un evangelio antropocéntrico. ¿Qué quiere decir? Que gira en torno al hombre. Dios le sirve al hombre, Dios muere por el hombre, Dios está para el hombre y Dios está dispuesto a hacer todo y mover su mano para que el hombre esté bien. Y la verdad, que aunque el Señor es un Padre y se preocupa por nosotros y nos provee y nos sustenta, ¿cierto?, hay que entender una cosa: el Evangelio de Cristo es teocéntrico, cristocéntrico. Y nosotros giramos en torno a su gloria. Y yo, y mi vida, y mi conocimiento, ¿cierto?, gira en torno a qué? A la gloria de su nombre.
Lo que estoy diciendo, que seamos maduros y que entendamos. Si Dios va a hacer muchas cosas en nosotros y con nosotros, ¿cierto? Nos va a bendecir. El centro de mi vida es que yo le sirvo a Él. Yo, ¿cierto? Vivo para que la gloria de su nombre sea exaltada. O sea, olvidémonos, ¿cierto?, de que el Evangelio es que yo vengo a recibir, a llenarme, ¿cierto?, y que el Señor me bendiga y que yo sea bendecido, ¿cierto?, y tenga el último auto, ¿cierto?, y tenga mis metas cumplidas. Aquí la meta del cristiano maduro es que la meta de Cristo sea cumplida en este mundo. Me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cierto?, que hagan el ejercicio. ¿Quién es Jesús para usted? Y de esto depende el futuro, de esto depende su futuro, de esto depende lo que usted le va a enseñar a su familia. Jesús es tan importante que dividió la historia en dos. Y hay algunas cosas, ¿cierto?, que yo de repente no estoy dispuesto a discutir. Por ejemplo, a veces uno conversa con algún jovencito, ¿cierto?, y dice, no, es que Jesús no existió. Para que ustedes tengan idea, sobre todo los más jóvenes, hay más evidencia que existió Jesús a que existió Napoleón. Y aquí nadie me duda si existió Napoleón. ¿Alguien duda que existió Napoleón? Fíjense que Flavio Josefo, Tácito, historiadores romanos, ¿cierto?, escriben de la existencia de Jesús. Por ahí hay un griego que está preso, ¿cierto?, y escribe la carta de Maravan-Sarapio, ¿cierto?, que es una carta que cuenta de Jesús. Hay por ahí un grafiti, ¿cierto?, que se llama el grafito de Alexameno, ¿cierto?, que dibuja a Jesús en la cruz, con una cabeza de burro. ¿Por qué? Porque se burlaban de él. Pero históricamente, usted no puede entrar a discutir si existió o no existió. El Talmud judío, ¿cierto?, que es un libro que odia a Jesús, habla pestes de Jesús. Dice que Pandera, ¿cierto? Pandera es el término para decir virgen, ellos lo cambian por Pantera, ¿cierto? Y dicen que Pantera era un soldado romano, ¿cierto?, que era el amante de María y así nació Jesús. Como sea, lo que hablen de él, pero está puesto en la historia. O sea, no podemos, lo que tenemos que definir quién es para nosotros. Y aquí de nuevo la pregunta, ¿quién es Cristo para tu vida? Y para muchos más correcto, ¿cierto?, es un maestro de moral. Si es un maestro de moral, tú no eres salvo. Eres mucho más que eso. Para algunos, ¿cierto?, es un sabio. Para otros, ¿cierto?, es un mago ascendido. Un buen maestro. La pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Y fíjese que yo me hago esa pregunta y yo lo tengo súper claro. Para mí es el Señor de mi vida, es mi Salvador. Pero estas palabras quedan tan cortas. O sea, no puedo verbalizarlo. Si yo quisiera definir, ¿cierto? Y mientras preparaba esta palabra, daba vuelta, ¿cómo puedo articular lo que siente mi corazón para poder expresarlo en simples palabras? Y es complicado. Pero el Señor, ¿cierto?, me dijo, yo ya di la respuesta. Y yo hoy día quiero hablarles, ¿cierto?, de este discurso que hizo el Señor, ¿cierto?, que se define como los 7 yo soy. Y la respuesta la dio Él, que no se la voy a dar yo. Fíjese que en Éxodo 2 está por ahí paseando, cuidando una abejita, Moisés. Y en una zarza que arde, Dios le aparece a Moisés. Y después de conversar un poco, ¿cierto?, se le da esta tarea de ir a libertar al pueblo hebreo. ¿Y de parte de quién voy? Y ahí está por primera vez, yo soy el que soy. O sea, yo soy continuo, yo soy siempre presente. Entonces fíjese que es importante porque cuando Jesús está aquí en la tierra, el relato de Juan, ¿cierto?, nos dice que a Jesús los van a tomar prisionero. Y vienen los alguaciles, ¿cierto?, vienen los guardias, los soldados, ¿cierto? Y cuando preguntan quién es Jesús, Jesús le responde a la turba que lo viene a tomar prisionero, ¿cierto? Y le dice, yo soy. ¿Y qué pasa con ellos? Se van todos de espalda. Porque el mismo yo soy que está con Moisés definiéndose como el Dios eterno, está aquí, frente a estos soldados. Y se caen de espaldas porque es el mismo. Entonces, cada vez que el texto bíblico dice yo soy, es una referencia, ¿cierto?, al Dios que creó todo el universo, al Dios único, ¿cierto?, al Dios monoteísta, ¿cierto?, al cual nosotros servimos. O sea, Jesús no tiene una estatura menor, sino que Él es Dios en pleno. Entonces, pongan atención, Él es Dios en pleno, y por lo tanto mi vida tiene que reaccionar. Porque a veces uno está con un católico, ¿cierto?, y como que voy a
a prender una velita al niñito Jesús, chiquitito que está acompañado, y lo voy a abrazar, lo voy a acurrucar, porque no, Él es el Dios que creó el universo. Y si bien es cierto, Él vino un día y se colgó en la cruz y sangró en la cruz, ¿cierto? Y su piel fue rota en la cruz, Él va a volver a juzgar tanto a vivos como a muertos. O sea, tenemos que entender quién es para nosotros. Y usted tiene que entender si se va a servir de Él o le va a servir a Él. Y en esto, ¿cierto?, nos jugamos la vida, porque si yo pienso que Él me va a servir, yo le aseguro que usted no va a heredar vida eterna. En el relato de Juan, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y Él hace este milagro, ¿cierto?, de los 5.000, ¿cierto?, que están en otra parte de la Biblia. Y Él cuando hace este milagro, ¿cierto?, hace este milagro, los panes, ¿cierto?, Él predica del pan que descendió del cielo, ¿cierto?, del maná. Pero Él dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. El que bebe de mí no tendrá sed jamás. ¿Sabes qué? Tú no necesitas a Jesús. Tú lo único que necesitas es Jesús. Lo único que tú necesitas es Jesús en tu vida. Porque todo lo que tú tienes en tu vida, todo lo que tú haces, ¿cierto?, todo lo que tú defines en tu vida, va a ser alineado en torno a lo que tú sepas que es Jesús para tu vida. Y Él dice, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Él es tu sustento. El pan, ¿cierto?, se define en teología como alimento que vivifica tu cuerpo, que te da la energía para caminar, ¿cierto?, que te da la energía para poder estar todos los días orando y trabajando en esta tierra. Él es el alimento que tu alma necesita. Y tú puedes decir, sí, que en realidad yo hago hartas cosas más, pero lo pleno, ¿cierto?, lo principal que tú tienes que entender que Jesús es el pan de vida. Cuando el Señor mandó el maná, es solamente la sombra de lo que Él iba a hacer. Porque en plenitud Él es el pan de vida. El que come de Él no tendrá hambre jamás. Y podemos ver, ¿cierto?, como decía adelante, que tenemos estos pastores que son suicidados. Y porque vienen con una teología, ¿cierto?, donde el ámbito eclesiástico les sirve a ellos. Ellos esperan gloria ministerial, ellos esperan que la gente los reverencie porque son pastores, ellos esperan, ¿cierto? Y acá es tan distinto porque nosotros vemos a Pedro, ¿cierto? Vemos a Pablo, a Bernabé, ¿cierto? Todos personas que dieron su vida por el Evangelio. ¡Ay, que eso era antes! Vaya a ver a Corea, vaya a China. Y vivimos un Evangelio que está tan lejos de la verdad bíblica. Hay un pastor que está en China. Se va a encontrar con 16 líderes que representan a más de 3 millones de cristianos que lo viven escondido. Y él tiene que hacer un estudio bíblico con estas 16 personas para que estas 16 personas lleven ese estudio a los 3 millones de cristianos que están en cierto sector de China. Y el pastor pregunta, ¿y qué pasa si nos pillan? Bueno, a usted nada, usted lo van a deportar y nosotros vamos a pasar 5 años presos. Y ellos están en esa reunión arriesgando 5 años de cárcel, arriesgando tortura. Y el pastor empieza a preguntar, y todos ellos habían estado presos 5 años ya, algunos más. Y ahí están. Entonces los hermanos chinos le dicen, pastor, ore por nosotros para que nosotros podamos ser con usted, que nos podamos juntar cuando queramos, que podamos estar en un culto y adorando y predicando en la calle. Y el pastor le dice, ¿sabe qué? Yo voy a orar para que la iglesia mía en Estados Unidos sea como la de ustedes. Porque nos relajamos tanto. Nos olvidamos tanto. Y que a veces yo pienso, ¿cierto?, que necesitamos entender que el Evangelio se trata de servirle a Él. Con sacrificio, con mi vida, con mi responsabilidad, con mi objetivo. Que mis objetivos sean los de Él. Porque Él es el pan que descendió del cielo, ¿cierto? Y en Él yo tengo mi sustento. El segundo yo soy dice, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo está este mundo? Trastornado,
ley de género, a lo bueno se le llama malo, hay que normalizar lo que todos hacen, ¿cierto? Es bueno. Y el Señor nos llama a ser contracultura. Si todos dicen que el aborto es bueno, yo entiendo que el texto bíblico habla del continuo de la vida, porque Él me vio cuando yo estaba en el vientre de mi madre, y me consideró, y lo consideró desde el vientre de su madre. Pero este mundo es un mundo que camina en la oscuridad, y la única luz que este mundo puede tener y que su familia puede tener es Cristo. Pero no quiero decir solamente yo soy la luz del mundo, porque quiero mostrarle la linterna. Lámpara es a mis pies tu palabra. Comienza a leerla, porque si la tiene abierta en un Salmo 91, ¿cierto? Si la tiene en la casa guardada, usted está caminando en la oscuridad. Usted escucha por aquí, escucha por acá, algo trata de hacer, pero realmente un cristiano, ¿cierto?, que camina en torno a lo que el Cristo, ¿cierto?, enseña, es porque está tomado del texto bíblico, porque sus decisiones son bíblicas. Usted tiene que aconsejar a su hijo, usted tiene que aconsejar a algunos vecinos, ¿cierto? ¿Y qué consejo le va a dar? ¿Cultural? ¿Es lo que todos hacen? ¿La cultura define tal cosa? ¿O va a dar un consejo que es totalmente distinto, que es el consejo que el texto bíblico da? Y tenemos que ir definiendo qué es luz. Y nosotros somos portadores de la luz. Pero no todos. Vosotros sois la luz del mundo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, pero de esa luz yo las comparto con ustedes, para que ustedes sean luz. La pregunta, el texto bíblico define que la luz y la lámpara es el texto bíblico. Si usted no tiene Biblia en la cabeza, usted no es luz. Si usted tiene alguna opción, usted puede ir y dar un buen consejo. De hecho, es tan aberrante cuando se sube un hermano al púlpito, ¿cierto? Y en vez de predicar, se pone a contar su testimonio. Es malo, usted dirá, pero no es palabra. Porque el oír de su palabra es lo que produce fe. En ese tiempo no todos leían, pero la lectura produce fe. El Señor nos ayude, ¿cierto?, a tomar decisiones, ¿cierto? Y decir, yo soy luz del mundo, yo me preocupo de qué está en mi cabeza. Yo no me conformo a la cultura, porque la cultura, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace adormecer nuestra conciencia, ¿cierto? Y ir en la corriente. ¿Para dónde va la corriente? Va hacia el pecado, a la perdición, ¿cierto? Con la ley de género, aborto, ¿cierto? Va a la degeneración. Pero el Señor nos llama, ¿cierto?, a que no seamos convencidos por las multitudes, sino que seamos convencidos a través del uso de la razón. Romanos 12:1, ¿qué es lo que dice? Ustedes deben ser convencidos a través de una herramienta que yo les he entregado. El Señor te entregó inteligencia, te entregó la capacidad de razonar. No necesitas llegar y creer todo lo que te dicen, sino que tienes que ser convencido, ¿cierto?, de lo que dice el texto bíblico es lo que conviene. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, era bien chico, me iba a meter en una iglesia bautista que está en Higuera. Y por algún motivo, yo, bien ateo, con mi hermano chico, con mi hermano mayor, digo, íbamos a meternos a esa iglesia y nos metíamos en los estudios bíblicos para decir que Dios no existía. Alguna locura tenía en la cabeza, pero nos gustaba ir. ¿Y qué pasa? Que fuimos convencidos, ¿cierto? De que en realidad, cuando yo voy a la playa y me encuentro un reloj fotado, yo tomo el reloj, lo levanto, ¿y quién lo hizo? Bueno, lo hizo el relojero, porque tiene piezas que funcionan a la perfección. Pero un ateo diría, no, el viento, el sol, el mar lo creó, no. Entonces tenemos que ser convencidos a través del uso de la razón, ¿cierto? Y tenemos suficiente luz a través del texto bíblico. El tercer yo soy dice, yo soy la puerta. Y esto es importante porque es totalmente excluyente. Él es la puerta, o sea, no hay otra puerta. O sea, si usted quiere entrar con los hinduistas, quiere hacer la cortada y llegar al cielo por el lado, no hay otra puerta. Si usted quiere entrar al cielo porque tiene buenas obras, usted quiere entrar al cielo porque le dio de comer al pobre, usted quiere entrar al cielo porque simplemente usted es el que más sabe, porque usted es el que tiene más conocimiento, mejor título, no. La única puerta es Cristo.
Y si usted no entra a través del sacrificio de Cristo, usted no entra a la salvación. Yo quiero decirle que si usted piensa que el Señor está colgado en la cruz, es por las puras no. Cuando Jesús está en el Getsemaní, hace una de las oraciones más importantes que registra el texto bíblico. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. El texto no lo dice, pero leámoslo entre líneas. No es posible. La única forma de que ellos se salven es que tú vayas a la cruz. ¿Y usted todavía está buscando el camino alterno? No, Jesús es la única puerta para que usted entre a la salvación. Yo soy el buen pastor, el cuarto yo soy. ¿Quién nos guía? ¿Quién nos advierte del peligro? ¿Quién nos pone en lugares de reposo? Él es el buen pastor. La pregunta es, ¿cómo están las crisis de tu vida? ¿Cómo está el momento de tormento? ¿Cómo está el lugar el momento en que tú sientes que la vida se acaba? El momento en que tú sientes, ¿cierto?, que no hay esperanza. El momento en que tú sientes, ¿cierto?, que la vida te está tirando limones. Y el Señor te dice que cuando la vida te tire limones, hace naranja, hace limonada. Porque yo estoy contigo. Porque en este mundo tendrás aflicciones, pero no desmayé porque yo he vencido a este mundo. Él es el buen pastor. Él nos guía, ¿cierto? Él nos lleva. Y Él siempre nos va a llevar a lugares de buenos pastos. Yo no sé cuál es tu realidad el día de hoy. Yo no sé si estás pasando por un momento conflictivo, ¿cierto? Pero yo te llamo a conocer de Él, a creer quién es Él. Y Él dice que es el buen pastor. Tú lo que tienes que ser capaz de oír su voz. Como buena oveja, escuchar su voz y poder seguir la voz, poder ir donde está esa voz, para que tu vida sea reconfortada. El quinto dice, yo soy la resurrección y la vida. Tienes una vida en esta tierra, pero ¿cuánto nos queda? Algunos más, algunos menos, la verdad. Que como dice el texto bíblico, la vida es como la hierba. Y en el desierto la hierba está en la mañana y en la tarde está seca, porque el sol pega. La pregunta que te hago yo, si tú te murieras el día de hoy, si tu vida dejara de existir, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que Cristo en tu conocimiento impactó tu forma de vivir? Cuando dice yo soy la resurrección y la vida, ¿cierto? Yo no puedo dejar de hablar de este fenómeno que ocurre en el cristiano, ¿cierto? Que es el nuevo nacimiento. Porque la única manera que tú puedas entender que tú vas a ser resucitado para la gloria eterna, ¿cierto? Para morar en moradas celestiales junto al Hijo, ¿cierto? Junto al Cristo, es que tú hayas nacido de nuevo. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús, ¿cierto? En la noche, le pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? La respuesta de Jesús, ¿cierto? Es muy connotada porque usa la expresión de cierto te digo. ¿Qué quiere decir? Escúchame bien lo que te voy a decir porque es lo más importante que vas a escuchar. De cierto significa que lo que yo voy a decir es muy importante. Es necesario nacer de nuevo. Pregúntate a ti mismo si has nacido de nuevo. Porque hay gente que está en la iglesia por muchos años y no ha nacido de nuevo. Échenle la culpa a lo que quiere, porque la aplicación de la iglesia no es buena, porque la iglesia es de la prosperidad, porque no iba siempre a la iglesia, pero yo tengo que confrontarnos con esta pregunta. Estás mirado, ¿cierto? Y si tú me preguntas, ¿qué es nacer de nuevo? O sea, ¿tú estás nacido de nuevo? ¿Es el Señor para ti la resurrección y la vida? Porque fíjese que usted puede dormir en un garage 20 años y no se va a convertir en un Ferrari. Usted puede estar 20 años en la iglesia y puede no haber nacido.
Hay que nacer del agua y del espíritu, ¿cierto? Del agua, simbolismo de la palabra. Nosotros todos los días que alguien nos predica, o que el pastor José nos predica, tomamos el consejo, reflexionamos, ¿cierto? Cambiamos nuestra vida conforme a la voluntad del Hijo. Y ser nacido del Espíritu, muertos a la carne. Y lo quiero explicar prácticamente de esta forma. Cuando tú naces de nuevo, ¿cierto? Tus afectos, tus motivaciones empiezan a cambiar. Entonces de repente usted quería tener tantas cosas materiales y usted lo que quiere es que el vecino se salve. Lo que quiere usted es predicar a su parentela. Lo que quiere usted es que los que están alrededor de ustedes conozcan a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está naciendo en usted y sus afectos han sido cambiados. Antes quería ganar pura plata, antes quería estar en los placeres de esta vida. Ahora mira hacia atrás y le da pena quién era antes. Porque algo cambió y usted ha comenzado o ha nacido de nuevo. Tiene que hacer usted ese ejercicio. He nacido de nuevo, mis afectos han sido cambiados, mis sueños han sido cambiados. Y yo conozco gente que ha nacido de nuevo y que ha hecho un giro tan violento que lo único que quieren hacer es servir al Señor. Y que tienen por ventaja esto que Pablo tenía, morir por Él. Yo lo hago. Usted tiene que preguntarse, ¿en su motivación, ¿cierto?, de vida, usted nació de nuevo? Por eso Jesús pregunta, ¿y yo quién soy para ustedes? Y tenemos que pasar de lo teórico a lo práctico. Porque el Evangelio es praxis. El Evangelio está en el prójimo. El Evangelio está en el otro, ¿cierto? Yo soy la resurrección y la vida. Pero esto no puede dejar de predicarse junto al nuevo nacimiento. Porque si no has nacido de nuevo, es difícil que sea tu resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Totalmente excluyente. ¿Hay otro camino? No. ¿Hay otra verdad? No. ¿Hay otra vida? No. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo te aseguro que este camino, como lo dice el texto bíblico, es un camino que no es ancho. Es un camino que no tiene lata de cerveza, es un camino que no tiene colillas de cigarro. Es un camino, ¿cierto?, que se camina en torno a ¿quién? A lo que Él dice. Es un camino, ¿cierto?, donde yo estoy, ¿cierto?, dispuesto a que mi vida se desarrolle en torno a su voluntad. El camino ancho representa, ¿cierto?, que yo hago las cosas como yo quiero. Si me gusta hacer las cosas, inclusive en la iglesia, porque usted se puede imaginar este cuadro, el camino ancho, el camino angosto, ¿cierto? El camino ancho, ¿cierto? Es un camino donde salen fiestas y todo, ¿cierto? Y el camino angosto es como una cuestión delgadita, así donde pasa de a uno. La verdad es que en la iglesia también hay caminos anchos, porque muchas veces tus motivaciones tienen que ver con tu persona. Entonces de repente el hermano viene y barre toda la iglesia, pero su motivación es que le diga al pastor, bien, lo hiciste bien, y que el pastor diga, adelante el hermano hizo el aseo y él, soy yo. La motivación de un cristiano, ¿cierto?, es muy distinta, porque la motivación tuya debe ser por amor a Dios. Y por ahí te encuentras el camino. La negación, ¿cierto?, tiene que ver con que yo amo al Señor y anhelo su voluntad para mi vida, ¿cierto? Él es la verdad. ¿Qué quiere decir la verdad? En los tiempos de Roma, ¿cierto?, cuando está Jesús, los filósofos debaten qué es la verdad. Y de hecho el debate que tiene Jesús con Pilato, ¿cierto?, cuando Pilato lo trata de entrevistar, ¿cierto?, y le pregunta quién es Jesús, le dice, yo soy la verdad. Y por supuesto Pilato no habla nada más porque es un jaque mate. O sea, ¿qué le respondo? Es demasiado grande la respuesta, ¿cierto? Y él es la verdad. La verdad para tu vida no es la que tú pienses de ti. Tu identidad. Y déjeme decirle que Él es la verdad. Y todo lo que Él piensa y dice de ti es verdad. Todo lo que Él dice que tú necesitas, Él es la verdad.
Y muchas veces, ¿cierto?, nosotros podemos pensar a hacer cosas relativas. Pero si hay una cosa que es verdad, es que tú le necesitas desesperadamente. Si hay otra cosa que es verdad, que tú necesitas cambiar. Si hay otra cosa que es verdad, que tú necesitas dejar tu antigua vida. Hay tantas cosas, ¿cierto?, que son verdad, porque fíjese, cuando usted lee el texto bíblico, el que cree en mí será salvo. Oh, sí, pero si entonces vamos a meter hasta Satanás en la cola, pues si Satanás ni siquiera cree, Satanás está seguro que Jesús existe. Lo que pasa es que en el español, en el castellano, ¿cierto?, las palabras no significan lo mismo que el original. Y él es la verdad, porque cuando él dice el que cree en mí, ¿cierto?, es lo que está diciendo con más profundidad, el que cree todo lo que yo digo, el que vive todo lo que yo digo. Y él dice que tú necesitas cambiar. Él dice que tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Y muchas veces, ¿cierto?, nosotros nos miramos hacia adentro y decimos, no, si el Señor nos perdona. El Señor nos perdona. La verdad es que también es santo, también es justo. Y el Señor a cada cual le va a dar su justa paga. Y el que no quiere cambiar tiene un problema grave. Porque si hay un pecado que insulta a Dios, ¿cierto?, es saber que tienes que cambiar. Es saber que hay partes de tu vida que están faltando y que tú no las quieres entregar en la cruz. Él es la vida, ¿cierto? En Él tengo esperanza de vida eterna. Y de hecho, cuando Jesús es crucificado, dice que la tierra tembló, y el Evangelio de Mateo dice que algunos que estaban muertos salieron de sus tumbas, como primicia, ¿cierto? Y demostración a los que son hijos de la época, ¿cierto?, que así como estas personas volvieron a la vida, nosotros podremos volver a la vida. Y un día, ¿cierto?, el Señor nos va a reunir con los que partieron en esta hermosa esperanza de vida eterna. Y por eso justifica, ¿cierto?, poder entender de qué es la vida si la comparamos con la vida eterna. El último yo soy dice, yo soy la vid verdadera. La vid. Un racimo desconectado de la vid se vuelve pasa, se la comen los insectos, se pudre, fermenta, da mal olor. Pero Él es la vid verdadera. Y muchos estamos desconectados de la vid. Muchos no se sostienen de la vid, muchos se desconectan de la vid. Y el Señor nos dice, para que tu vida espiritual sea sana, sea correcta y alcance la vida eterna, tienes que estar conectado con la vid. Tienes que vivir conectado a la fuente, ¿cierto?, que te da la vida. El texto bíblico lo define en otra palabra como el cuerpo místico de Cristo, ¿cierto? Nosotros somos parte del cuerpo. Y el cuerpo, fíjese que no funciona solo. Usted no va a encontrar al pie que le diga al ojo, no, yo sirvo más que tú. Porque el pie no camina si el ojo no le dice dónde tiene que pisar. Entonces la iglesia es eso. Todos conectados a la vid funcionamos como reloj. El problema es cuando no respondemos a estas preguntas, ¿cierto? ¿Quién soy yo en tu vida? ¿Cierto? Y no entendemos que somos parte de ese cuerpo místico. Y cada uno juega un rol importante en el cuerpo. Cada uno, ¿cierto?, es importante en el cuerpo, porque imagínense usted, no sé, pues, ¿qué es más importante, el corazón o el riñón? Bueno, le saca el corazón, se muere al tiro, pero le saca el riñón a los 2 días, igual se muere. Entonces, muchas veces nosotros menospreciamos al resto. Nosotros decimos, no, si él no sirve, yo sirvo. El Señor nos llama, ¿cierto?, a decir, mientras estés conectado a la vid, somos un cuerpo. Mientras estés conectado a la vid, ¿cierto?, vamos a estar, ¿cierto?, sincronizados, ¿cierto? Y el Señor nos da palabras tan sabias con respecto a esto. Fíjese que el Señor nos manda a soportarnos los unos con los otros, porque somos cuerpo. Y ahí Pablo, ¿cierto?, digo Pedro, que es más como más así, ¿cierto?, dice, pero
pero ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y 7 veces, claro, Pedro quiere que el Señor lo felicite porque 7 es divino. No, 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 dice 70 veces 7. Usted puede multiplicar, le dan 490. No, no, lo que significa para el pueblo judío, siempre. Usted tiene que perdonar a su prójimo, ¿cierto? Siempre. Porque eso nos permite estar tomados de la vid y ser un solo cuerpo. Ser un solo cuerpo, ¿cierto? Que se alimenta de la fuente única que es Cristo. Yo soy la vid verdadera, todos se alimentan de mí. Toda mi iglesia, todo mi pueblo toma de mí. Y eso nos hace un solo pueblo, eso nos hace un solo cuerpo, eso nos da una sola misión. Y tenemos que revisar quiénes somos delante del Señor, ¿cierto? Y definiendo quién es Él para nosotros. ¿Cuáles son sus metas como cristiano? Y en Chile es fácil. En Chile usted vive para sí mismo, ¿cierto? Trabaja para sí mismo. Y cuando Cristo nos amaneció en nuestras vidas, nosotros no somos capaces de ver al prójimo. Antes conversamos con la hermana, con la pastora, y hablamos de un niño que tiene un problema de bulimia. Se mira al espejo, está en los huesos, pero se ve gordo. La semana antepasada, el hijo de un amigo que tuve yo, en transición, nació niñita, ahora era hombre, por estos problemas hormonales que produce la transición, se suicidó. Yo le puedo dar tantos casos, y la pregunta es, ¿dónde está usted? ¿Qué está haciendo usted? Y la verdad es que una vida que sabe quién es Cristo, que está impactado por la realidad de Cristo, es una vida que impacta a otras vidas. Si hay una cosa que usted tiene que entender, que lo que le da identidad a usted es tener a Cristo en el corazón, tener el objetivo de Cristo en el corazón y vivir su vida conforme al deseo de Cristo. Si hay cosas muy buenas que usted puede desear, pero lo que usted tiene que desear fervientemente, ¿cierto?, es la salvación del otro. La salvación que usted tiene, que arraigó, ¿cierto?, usted la tiene que reproducir. Por eso el texto bíblico, ¿cierto?, termina con las últimas palabras de Jesús, ¿cierto? Id y haced discípulos. ¿Dónde? De donde estás tú, hacia afuera. Alcanzas allá. Estaban en Jerusalén, Galilea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tu familia, tu población, tu país, más afuera. Y la verdad es que cuando tú piensas y sientes, ¿cierto?, que no tienes esa motivación, que en tu vida no está esta contemplación de mirar la miseria que vive este mundo, tienes un problema en el alma. Y has elegido al Dios que te sirve. Y ese no es el correcto. Has elegido al que te cumple los deseos, el que te perdona, al que hace que te prospere, el que hace que tengas más dinero en los bolsillos. Pero el verdadero Dios que tú tienes que servir, o sea, tú tienes que servirle a Él. Él es Dios grande, eterno. Y yo soy solamente la criatura. Y hemos sido tan mal enseñados. Imagínense que hay estas iglesias, ¿cierto?, que se paran ante Jehová, ¿cierto?, y decretan. Yo decreto, yo declaro. No. Yo lo único que puedo declarar es la grandeza de su nombre. Le guste o no le guste, eso es lo que dice la Biblia. Yo le sirvo a Él, Él no me sirve a mí. Pero Él me salvó la vida, Él me perdonó, Él se colgó en la cruz por mí. Y mi vida le pertenece. Porque Él la compró a precio de sangre. Y eso me da identidad, eso me da objetivo. Yo no puedo pasar tiempo en mi casa sin salir a predicar. Usted no puede pasar tiempo en su vida sin impactar la vida del otro. Ay, que yo no soy para salir a predicar. En su trabajo, usted debe ser ejemplo. Algunos son profesores, pueden impactar vidas de niños. Usted a lo mejor trabaja en una fábrica, tiene compañeros de trabajo, que usted debe ser luz.
Usted tiene que ser una persona, ¿cierto?, que marque la diferencia. Este mundo se está muriendo, este mundo está apestado. Hay gente que está sufriendo, gente que sufre todos los días, y usted es la solución. Se va a quedar sentado ahí tranquilo. Reflexione. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién soy yo para tu vida? ¿Quién soy yo para tu vida? ¿Soy el genio de la lámpara mágica que va a cumplir tus deseos? Y el Señor nos dice, yo soy el que soy. Yo soy el que hizo el universo. Pero también soy el que me colgué en la cruz. Para que tú seas salvo y todos procedan al arrepentimiento. El Señor nos dé identidad, ¿cierto? Nos dé propósito. Y en el continuo de tu vida, ¿cierto?, tú puedas considerar quién es el Señor para ti. ¿Quién es el protagonista en tu vida? Y ya no seas tú el protagonista, sino que el Señor sea el protagonista de tu vida. Como dice el apóstol Pablo, este hombre tan capacitado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Sus deseos son mis deseos, sus anhelos son mis anhelos. Yo sufro por lo que Él sufre. Porque no puede ser que tú pases al lado de una persona que tenga serios problemas y seas indolente. Y no le prediques que tú tienes la solución, que es Cristo. Y termino diciendo, para ustedes, ¿quién es Jesús? Para ustedes, ¿quién es Jesús? Y parta de esa pregunta y replantéese y construya su conocimiento en el Señor a través de la palabra. Muchas personas vienen a la iglesia como el puro día domingo, nosotros no podemos juntarnos otros días, ¿cierto? Y como que vienen porque así le cumplen al Señor. Nosotros no somos católicos y no pagamos manda. Nosotros estamos aquí porque venimos el día domingo a rendirle culto a Él. Porque Él merece el culto. Porque Él es Dios. Porque Él me amó primero. Fíjese que usted no tenía idea quién era el Señor y el Señor ya estaba muriendo de la culpa por usted. Y eso tiene que moverlo, tiene que incomodarlo. Usted tiene que decir, en realidad, yo vivo para Él. No Él para mí. El Señor puede poner en nuestras vidas, inquietarlo, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que vivir en torno a esta gran verdad. Yo me muevo por Él. El Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos.